días. Desde la redacción de Consultor de Salud Noticias, mi nombre es Elizabeth. Y mi nombre es Joaquín. El día de hoy tenemos un avance de la entrevista que realizó el director de Consultor de Salud, el doctor Juan Carlos Climent. ¿Con quién fue la entrevista? Con el doctor Carlos Bricio Díaz. En relación a nuestro estado del bienestar, hay quien dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Eso también se ha trasladado al tema sanitario, a la cuestión sanitaria. Y hay quien dice que es todo lo contrario. Hay quien dice que el sistema sanitario español está subfinanciado crónicamente. Habría que mirar a ver cada una de las visiones que se tiene. En lo que se refiere a la subfinanciación, sí que es cierto que si miramos el porcentaje del PIB que gastamos en el gasto público, es decir, la parte del PIB que se aplica al gasto sanitario público, pues es cierto que si nos comparamos con el resto, o por lo menos con la media del resto de países europeos, el gasto público español es inferior, es decir, no se ajusta a lo que realmente gastan nosotros en cuanto a la media, y incluso está muy por debajo de lo que pueden hacer Francia o Alemania, por ejemplo, que ahora mismo son los países que podríamos decir que están en la cresta de la ola de lo que se refiere a la salida de la crisis económica. Desde ese punto de vista podríamos decir que sí, que hay una cierta visión que nos orienta hacia su financiación, y además esto ha ocurrido siempre. Pero por otro lado hay otra visión que también es cierta y que es interpretable desde luego, que nos dice que al menos en los últimos 10 años, pero que en todo caso siempre ha sido así, el gasto sanitario español ha crecido por encima de lo que ha crecido el PIB. Es decir, y eso sí que es cierto, es decir, además en un porcentaje bastante alto, sobre todo en los últimos 10 años. Claro, eso es interpretable. Se puede decir que bueno, gastar más no significa gastar bien, y tendríamos que ver si eso realmente se ha podido traducir o no en mejores indicadores de salud. La verdad es que no se ha traducido en mejores indicadores de salud, pero por otro lado también podemos decir que España tiene unos indicadores de salud probablemente de los mejores del mundo, tanto en calidad de vida, podemos en fin, echar mano de múltiples de estos indicadores que se utilizan de forma estándar, la esperanza de vida de las regiones del mundo. En lugares como Cataluña todavía es mejor, ¿no? Incluso está por encima de la media española. Y bien, ¿a qué carta nos hemos de quedar? Es decir, ¿estamos subfinanciados económicamente? ¿Realmente esa subfinanciación ha significado que tuviéramos peores indicadores en salud? Realmente no. Es decir, aquí hay una serie de contradicciones, pero en todo caso hay una cosa que hemos de tener clara, y es que hemos de hablar también de lo que son los determinantes sociales de la salud. Es decir, no es el sistema sanitario en sí, de estos determinantes, el que tiene el mayor impacto. Seguramente es en el que utilizamos mayor cantidad de recursos, ¿no? Pero resultados en salud relacionados directamente con el sistema sanitario, seguramente no. Es decir, hay otros determinantes que tienen tanta importancia, probablemente muchísima más, como son, por ejemplo, los estilos de vida, como son las condiciones socioeconómicas. Y ahí es donde quizá tendríamos que ir a parar, ¿no? Es decir, probablemente han sido las políticas sociales que se han podido llevar en España desde los últimos años, los últimos 20, 30 años, desde el final de la dictadura, que probablemente son los que han influido determinantemente sobre la salud, los que realmente nos han dado el nivel de salud del que ahora en este momento podemos disfrutar, y que de forma paralela sí que es verdad que también se ha ido mejorando de forma clara y evidente en las prestaciones que ha dado el sistema de salud. Y ahí es donde yo quizá quisiera ir a parar de forma definitiva, ¿no? Y llegando un poco a la situación en la que actualmente estamos, ¿no? En lo que se refiere a la crisis económica y cómo incide el impacto que tiene en el sistema sanitario, y ya veremos qué pasa con el sistema de salud, ¿no? Es decir, las medidas que se han tomado ahora han sido puramente de contención del gasto, y en todo caso de mirar de encontrar nuevas fuentes de financiación. Han sido medidas de urgencia. Yo hago el símil de que nos están operando de urgencias cada día, y que no hemos salido de reanimación todavía, no hemos pasado a planta y vuelve a aparecer una nueva complicación y nos vuelven a operar. Para en esa situación, sacar al paciente del hospital va a ser muy difícil. Es decir, esa es la situación actual. Es decir, la crisis se nos ha echado de encima, probablemente por mala gestión de la crisis de los gobiernos que hemos tenido. Hablo de la crisis económica, y ha impactado de forma directa sobre la salud, porque evidentemente la contención del gasto
va a las partidas presupuestarias que probablemente eran las que mayor parte del presupuesto general se llevaba. Claro, eso está dando lugar a un recorte de prestaciones evidente. La última ley que se promulgó en abril y que estaba a punto de, cuando salía de Barcelona, estaba a punto de ponerse en aplicación, probablemente con alguna matización, después de haber sido debatida en las Cortes, pero que en todo caso eran unas medidas de corte bastante importantes, un aumento importante de los copagos y el sacar del catálogo de prestaciones cosas que realmente hasta ahora pues, eran clásicas, ¿no? Incluso se hablaba pues, de hacer aportes en la hostelería hospitalaria, que bueno, hasta ahora esto había sido impensable. Luego el aumento en lo que se refiere a los copagos en prestaciones, porque hasta ahora lo había en la farmacia, en la prestación farmacéutica, en los medicamentos. Un copago era un 40% con topes para las personas que no fueran pensionistas y era absolutamente gratuita para todos aquellos que tuvieran algún tipo de pensión, contributivo y no contributivo. Todo esto se ha modificado, es decir, los pensionistas ahora en función del nivel de renta pagarán y aumenta el porcentaje de copago para los que son, nosotros llamamos activos, es decir, aquellos que no son pensionistas, ¿no? Y en lo que se refiere al recorte de prestaciones, bueno, me cuento, han salido del catálogo, bueno, pues todo, las ortesis, bueno, y una lista que se puede consultar. Estas han sido medidas de urgencia que pretendían ahorrar bueno, unos 7.000 millones de euros. 7.000 millones de euros que en el momento en que eso se recorte, se ha hecho esa previsión, se entiende que entre el ahorro y el aumento, el incremento de la financiación, ¿no? A través de los copagos y demás, que supone que se debiera llegar, pero no se tiene en cuenta que eso también va a influir en el PIB, que va a hacer disminuir los ingresos de forma general. Y en un cálculo que hacía el profesor Ortún, hablaba de que para poder ahorrar 7.000 millones habría que recortar 14.000, lo cual nos orienta a pensar de que esto va a ser probablemente insuficiente, que está por demostrar. En lo que se refiere al impacto que eso pueda tener sobre la salud, yo creo que estaría más relacionado, está por ver, evidentemente está por ver qué es lo que va a ocurrir de aquí a unos años. Ahora mismo los indicadores de salud que tenemos son estacionales y no solamente estarán relacionados con el sistema sanitario que tenemos, sino seguramente con el entorno, con las políticas sociales que se han tenido, con el sistema garantista que hemos tenido en cuanto a pensiones. Ha habido una serie de mejoras durante los últimos años, pero que ya se venían teniendo en los últimos 30-40. A nivel, como digo, de políticas sociales también, las coberturas en cuanto a asistencia social, en cuanto a los más desprotegidos, a personas inválidas, en fin, sobre todo los jubilados, tenían alrededor de ellos pues, bueno, los propios ayuntamientos o las municipalidades, ¿no? Y no solo eso, sino también a nivel general las propias comunidades autónomas, ¿no? Es decir, todo esto ha dado lugar a que realmente aumentara la calidad de vida, el entorno socioeconómico fuera bastante aceptable y eso entendemos mucho, que eso realmente es lo que ha mejorado estos indicadores de salud que tenemos. La importancia que yo le veo al sistema sanitario en épocas de vacas flacas, en épocas de crisis económica, para mí está más en cómo el sistema sanitario puede hacer de efecto tampón en cuanto a las consecuencias de la crisis económica. De la misma forma, podemos decir que eso harían las políticas sociales. Es decir, hay una serie de determinantes sociales de la salud que sí que estaría en nuestra mano el poder modificar, ¿no? Claro, la política actual de contención del gasto, aumento del copago, en época de crisis económica, evidentemente hace que ese efecto, o sea, que también empeore la orientación que se da a las políticas sociales y a las prestaciones que te puede dar el sistema de salud y lo que eso puede hacer de efecto tampón sobre las consecuencias sobre la salud que tiene la crisis económica. Explicaré la miseria, la precariedad laboral, el desempleo. Todo eso, evidentemente, tiene una implicación directa sobre la salud. Y además, de forma grave, es decir, está demostrado, hay evidencia de que aumenta la hipertensión, aumenta los accidentes vasculares cerebrales, la muerte súbita, hay evidencia de todo eso. Claro, ahí
el sistema de salud puede hacer aportaciones en controlar la hipertensión, en controlar la depresión, ¿no? Y lo mismo puede hacer las políticas sociales, es decir, intentar por lo menos mantener en lo posible pues, un seguro de desempleo razonable, bueno, mantener las pensiones, porque bueno, los abuelos o personas discapacitadas que dependan de una pensión, si se recorta la capacidad adquisitiva que puedan tener, pues bueno, van a entrar en la exclusión, van a salir, en fin, van a perder autonomía, y todo eso va a incidir de manera muy negativa en su estado de salud, ¿no? Es decir, lo que está haciendo el gobierno español, probablemente porque no le queda otro remedio, no vamos a entrar en eso, pero es evidente que ese recorte en las prestaciones sociales, ese recorte en la sanidad, bueno, eso incidirá evidentemente en que el efecto tampón que estas políticas y que el sistema de salud puede hacer sobre el resultado o sobre el impacto que pueda tener la crisis económica en la salud de la población, evidentemente no lo puede ejercer porque no va a tener medios para hacerlo, ¿no? Y ahí es donde realmente, en fin, yo personalmente estoy muy preocupado, pero no sé exactamente dónde va a quedar todo esto. Yo creo que eso se debiera de reorientar de alguna manera. Yo entiendo que debe haber alternativas, que se deben priorizar determinadas cosas y que probablemente se pueda hacer. Pero bueno, eso ahora mismo está por ver. Y en lo que se refiere por no sé, acabar de redondear esto, lo que se refiere a la burbuja sanitaria y si se podían haber hecho cosas o no en relación a esto. La burbuja sanitaria es, así por ser muy sintético, nos viene a decir un poco, o a explicar gráficamente lo que es esta asincronía entre lo que es el crecimiento del gasto sanitario y lo que sería el PIB per cápita o el PIB, el Producto Interior Bruto, ¿no? Es decir, había una sincronía, ha aumentado mucho más el gasto sanitario que no lo que ha aumentado realmente el PIB. Esta sincronía pues, hace que bueno, se le haya dado esa especie de metáfora, ¿no? para explicar lo que es la burbuja sanitaria y que eso ahora en este momento evidentemente no va a ocurrir. O ya veremos esa elasticidad que hay entre lo que es el PIB y el gasto sanitario, bueno, ahora mismo está por ver qué es lo que va a ocurrir ciertamente al final. Pero bueno, en todo caso, esta burbuja provocado por el pinchazo de la otra burbuja, la burbuja inmobiliaria, que aunque tiene una metáfora similar, se refiere a otra cosa, que es la que de una forma u otra, como factor predisponente para entrar en una grave crisis como hemos entrado, su pinchazo ha sido provocado por la crisis financiera internacional. Bueno, pues ha dado a que, si no se haya pinchado definitivamente la burbuja sanitaria, que ahora explicaré un poquito este incremento del gasto que ha sido debido, por lo menos se ha dado a que se vaya deshinchando y además de forma alarmante, de forma alarmante tal y como hemos visto. La causa de que se haya producido este incremento desorbitado del gasto, sí que necesariamente ha tenido una trascendencia en salud, ha sido fundamentalmente debido a dos cosas.